Oscar Luis fue un revolucionario en la antropología. Por una parte, tuvo un gran impacto en la cultura mexicana y en la discusión sobre qué somos los mexicanos. En esa perspectiva, no podemos obviarlo. Simultáneamente cuestionó una serie de conceptos y paradigmas que se daban en la antropología. Bueno, él nació en 1914, era hijo de un rabino polaco y trabajó en distintos medios académicos de prestigio en Estados Unidos y finalmente falleció, podríamos decir, muy joven de un ataque cardíaco a los 66 años. Pero su trabajo fue, podríamos decir, hasta cierto punto irreverente en la antropología. Eh, cuando era un joven investigador, convenció a Park, que era algo así como el cacique de la sociología y la antropología del departamento en Chicago, de hacer un reestudio de Tepoztlán. Entonces, el detalle era que Robert Redfield era el suegro, era yerno de Park. Entonces, Luis convenció a Park que le financiara ir a Tepoztlán a hacer un reestudio de la comunidad. O sea, volver a ver qué cambios habían habido en Tepoztlán. Pero en realidad no terminó con un reestudio, sino que terminó con una crítica epistemológica profunda de los prejuicios y conceptos que había manejado Robert Redfield en Tepoztlán. Este es un tema habitual en todos los programas de antropología en Estados Unidos, leer las dos obras y comparar qué era lo que uno vio y el otro no vio. Lo que mostró, para decirlo en pocas palabras, Luis mostró que en realidad Robert Redfield partía algo así como del concepto del buen salvaje y en cambio Luis hizo énfasis en el conflicto. O sea, había habido balaceras delante de Redfield, que Redfield no las había registrado en su trabajo, etcétera. Y entonces podríamos decir que posicionó no solo los reestudios en antropología, sino la crítica a los autores anteriores y un análisis de los prejuicios y los presupuestos y cómo estos prejuicios y presupuestos podían alterar la situación. Hay una colección de trabajos muy interesantes de Luis, muy poco revisados por muchos autores, que es ensayos antropológicos. Hay una colección de sus artículos en que muestra que Luis tenía una gran producción de carácter antropológico. Hay quienes leen solamente Los hijos de Sánchez, Cinco familias, etcétera, y entonces tienen una idea. Pero detrás de estos trabajos, que luego vamos a ver, había un trabajo muy intenso de análisis de campo, etcétera. También Luis pone de relieve otro aspecto que es, de alguna manera, inicia los trabajos no inicia los trabajos de antropología urbana, pero sí es un analista muy interesante de lo que es la migración. O sea, él sigue a los migrantes de Tepoztlán en la Ciudad de México. Algunos están en Tepito y otros están en Polanco. Entonces, él comienza a trabajar con estos migrantes y mientras está en Tepito se hace amigo de un par de extranjeros que estaban por ahí. Uno se llamaba Fidel Castro Ruz y el otro era Ernesto Che Guevara.
los conoce ahí, y esto va a ser clave para entender su último libro, que edita en forma póstuma su viuda, Cuatro hombres en la revolución, más o menos el título, podríamos decir, que es el análisis de la cultura de la pobreza en Cuba. Pero antes, Luis, entonces, publica Cinco familias, los hijos de Sánchez, etcétera, y desarrolla el concepto de cultura de la pobreza. En un momento en que había una discusión sobre las clases sociales, las escuelas funcionalistas norteamericanas hablaban clase media, a baja, alta, media, media alta, etcétera. Él dice, hay un sector de la sociedad que los analistas no meten en ninguna parte, para decirlo en pocas palabras, que son los pobres. Los pobres, y particularmente los pobres urbanos. O sea, de alguna manera reformula los planteos de la Escuela de Cultura y Personalidad, que era la escuela dominante en antropología en esta época, y posiciona este sector de la sociedad que es muy difícil de encuadrar, y él va a explicar por qué, de encuadrar en estos criterios de clases sociales, tanto del estructural funcionalismo norteamericano como de el materialismo histórico, que es la otra escuela que está en ese momento arriba de la mesa. ¿Qué son los pobres? Y hace un análisis, una descripción de los pobres, y analiza esta cultura de la pobreza no solo en México, sino también en la India. Hace trabajo de campo, pero tenemos los trabajos de Puerto Rico. Y hasta aquí iba, podríamos decir, la situación, iba la fiesta razonablemente en paz, si se quiere pensar, pero Oscar Luis introduce una estrategia de investigación que es las entrevistas en profundidad. Y aquí comienzan, podríamos decir, los problemas y uno de sus aportes metodológicos más interesantes. O sea, de alguna manera, el método etnográfico propio de la antropología, que fue definido por Malinowski en Los Argonautas, etcétera, es en realidad una reformulación de la entrevista clínica de Sigmund Freud. O sea, Malinowski era discípulo de Wundt, un psicólogo de la época, y Malinowski se plantea una serie de preguntas cuando va a Lastobrian, que va a Lastobrian en calidad de deportado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero llega a Lastobrian, y entonces una de las preguntas que tiene planteada Malinowski es si el complejo de Edipo es algo de origen biológico o es cultural. Entonces, comienza ahí a desarrollar una metodología a partir de la entrevista clínica de Freud, y de alguna manera el método etnográfico que tenemos los antropólogos es tributario del método clínico del psicoanálisis. Entonces, bueno, Malinowski había hecho sus entrevistas, está publicado en un libro, Estudios de Psicología Primitiva, y ahí muestra que en realidad el complejo de Edipo es algo cultural, porque los de Lastobrian eran matrilineales, no le atribuían al padre biológico ninguna importancia significativa. O sea, no existía el concepto de padre biológico en Lastobrian, y el que recibía, llamémosle, el complejo de Edipo, la envidia, etcétera, todo lo que, no voy a explicar lo que es el psicoanálisis, era el tío materno, o sea, hermano de la madre, y no el padre biológico. Entonces, con eso cuestionaba los postulados de Freud de la transmisión, podríamos decir, genética del complejo de Edipo y todo este tipo de cosas que está en Totem y Tabú, por ejemplo. Entonces,
Pero Oscar Luis combina la entrevista en profundidad, aplicando evidentemente estrategias de base psicoanalítica, que eran parte de la estrategia de la Escuela de Cultura y Personalidad, con el método Rojamón, o sea, que hay esta película dirigido por uno de los fundadores del cine japonés, Kurosawa, en que relata el homicidio de una persona en la película desde la perspectiva del asesino, del muerto y de la esposa del muerto. Entonces, y combina esto en la película con estos tres relatos. Y entonces, lo que hace Oscar Luis es hacer entrevistas en profundidad, prácticamente es como un psicoanalista, pero luego los libros que publica son en realidad un armado de como un mecano, un Lego, que recrea las situaciones de tal manera que cuando uno lee los Cinco Familias o Los Hijos de Sánchez, el lector sale convencido que Oscar Luis estaba en el medio de la sala de la familia Sánchez viendo cómo se agarraban los miembros de la familia y se decían cosas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto nos crea muchos problemas en la antropología porque estamos habituados a otra forma de trabajar. Por ahí decimos lo mismo o lo decimos peor, pero en cambio esta estrategia, podríamos decir novelada, es algo sumamente convincente y que atrapa. Entonces, estas entrevistas en profundidad son una estrategia muy interesante que obliga de alguna manera o potencia la Escuela de Cultura y Personalidad y prácticamente es el punto culminante de la Escuela de Cultura y Personalidad y a partir de ahí podemos decir que empieza la decadencia. Pero aquí no termina Oscar Luis. Oscar Luis explica que en México hay casas chicas, o sea, de la investigación etnográfica pone de relieve, por un lado, estos elementos de la cultura de la pobreza, formas de organizar el gasto, formas de organizar el consumo, de construir relaciones sociales. Uno de los que la cultura es persistente, aunque que no tiene mucha relación con la situación económica de las personas, sino que tiene mucha más importancia en cómo fue endoculturado. Él siempre cuenta que uno de sus informantes que había ganado la lotería y que tenía mucho dinero, vivía en Polanco, pero cuando lo invitan a comer, el señor toma una tortilla y se pone a tomar la sopa con la tortilla y se iba comiendo la tortilla, como hacen muchos campesinos mexicanos, como muchos lo hemos visto en el trabajo de campo, ¿no es cierto? Y terminan, y entonces el señor, en vez de usar cuchara, etcétera. Y los hijos de su informante, alarmados, que estaban espantando al gringo que habían invitado y que lo querían apantallar, no se daban cuenta que el gringo estaba fascinado, que podía demostrar que la cultura de la pobreza era algo que rebasaba la cuestión de dinero, que era un complejo cultural. Entonces ahí viene la parte política de Oscar Luis, que Luis habla de lo que podríamos decir técnicamente los antropólogos, las esposas secundarias, y que en términos populares es la casa chica y la casa grande, como utiliza Luis estos conceptos. Entonces, para lo que es el doble discurso de la época, la obra de Oscar Luis es agraviante, obscena, denigrante para los mexicanos porque anda diciendo esas cosas. Entonces, Díaz Ordaz, el tristemente célebre presidente, destituye a Orfila Reinal, que era el director de Fondo de Cultura Económica. O sea,
lo da de baja por andar publicando esas cosas. El libro de Oscar Luis se prohíbe en México por denigrar a los mexicanos y se vende en El Paso con la hoja del decreto de Díaz Ordaz prohibiendo el libro. Entonces se desarrolla ahí. Entonces Oscar Luis también es responsable de la creación del siglo XXI. Podríamos decir que hay un grupo de intelectuales mexicanos que dice que esos son jaladas, que los mexicanos somos como somos y qué onda, y definitivamente este grupo de intelectuales mexicanos crea Siglo XXI, pone a Orfila Reynal de director de Siglo XXI. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los libros de Levi Strauss, las mitológicas, hay 2 volúmenes publicados en Fondo y 2 volúmenes publicados en Siglo XXI y esto. Entonces, Oscar Luis de alguna manera impacta en el mundo intelectual de la época y obliga a no solo a los mexicanos a entender que tenemos pobres, etcétera, sino que hay otras cuestiones de las que eso, como se dice en las familias decentes, de eso no se habla. ¿Ya? Entonces, Luis nos coloca en este otro asunto y esto da lugar a una polémica muy interesante en la revista Current Anthropologist, en que intelectuales, antropólogos, etcétera, norteamericanos y mexicanos trabajan comentando la obra de Luis. Entonces, hay esta discusión, finalmente ahí tienen un papel muy importante Arturo Barman, Rodolfo Sabenhagen, etcétera, que dicen, bueno, pues los mexicanos somos como somos. Bien, entonces podemos decir que Luis coloca a la antropología en el ojo del huracán de la sociedad mexicana. Luego continúa Luis haciendo sus trabajos y su último trabajo, y con esto más o menos voy a ir redondeando el discurso, es 4 hombres en la revolución, o sea, la cultura de la pobreza en la revolución cubana. Entonces, se entrevista Luis con Fidel Castro. Es la época, hay que entender también el contexto intelectual en que Luis va a Cuba, es el momento en que Ray Mills saca este libro que está publicado en castellano en Fondo de Cultura, Escucha Yankee, en que Ray Mills, junto con un conjunto de intelectuales, podríamos decir democráticos de la sociedad norteamericana, trata de entender el proceso de la revolución cubana. O sea, en qué medida la revolución cubana se genera por los propios problemas cubanos o en qué medida la relación semicolonial que había tenido los Estados Unidos con Cuba y con el Caribe, porque es un complejo. Puerto Rico, Cuba, no se puede olvidar la enmienda Platt, que generaba una subordinación de Cuba a los Estados Unidos, y la ocupación que en su momento desarrollan también en Haití, los Estados Unidos, etc. Entonces, se puede entender, para entender por lo menos estos primeros tiempos de la Revolución Cubana y el contexto del trabajo de Oscar Luis, no podemos olvidar que en realidad Fidel Castro no era socialista en el sentido estricto de la palabra. El Che Guevara en Argentina había sido miembro del Partido Reformista, que es un partido, no era el Che Guevara en la Facultad de Medicina de Rosario, no participaba de Insurrexit,
que era la organización de los socialistas y los comunistas, sino que participaba de lo que sería más adelante Franja Morada, etcétera. Entonces, y el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de Cuba, hasta 6 meses antes de la toma del poder decía que Fidel Castro era un provocador pequeño burgués, ¿no es cierto?, dentro, etcétera. Entonces, por eso digo, para entender por qué Fidel Castro invita a Oscar Luis, hay que entender los primeros tiempos de la Revolución Cubana y luego cuando ya viene la ruptura y el bloqueo intenso, etcétera, el no que los Ray Mills le dice a los Estados Unidos, estás cometiendo un error, y el resto es historia, ya no vamos a hacer la historia de Cuba, pero ahí es donde entra Luis en Cuba y hace entrevistas, pero ya comienza la Guerra Fría, comienza los aparatos de inteligencia cubanos, más influidos por los soviéticos, comienzan a preocuparse que un gringo, un americano, esté haciendo encuestas, entrevistas en profundidad en Cuba, y ahí, de alguna manera, el trabajo de Oscar Luis muestra que no es lo mismo proponer el hombre nuevo que planteaba el Che Guevara, etcétera, y Fidel Castro y la Revolución Cubana, y que el hombre nuevo, como propuesta utópica, fuera una realidad. Entonces, lo que va mostrando Oscar Luis en sus entrevistas en profundidad es que los cambios en la cultura, incluso en la cultura cubana, en un país que quiere o pretende construir el socialismo, no son tan rápidos como quisieran. Y esto le genera un conflicto, sus informantes van a la cárcel, etcétera. Luis trata de explicarle a Fidel Castro que no tenía ninguna mala intención, pero no es una... ahora Luis tiene que ver cuáles son las dificultades que tiene un antropólogo de buena fe, estoy convencido, pero en el contexto de la Guerra Fría no es tan fácil convencer a actores que tienen problemas muy complejos. Entonces, en definitiva, ya en esos tiempos fallece Luis y su viuda y sus asistentes, etcétera, el staff termina publicando el libro. Entonces, podemos decir que Luis es un exponente de lo que son los intelectuales judíos de la época, crítico, analítico, irreverente, creativo, novedoso y que transforma en gran parte el trabajo intelectual de la antropología y las ciencias sociales, y nos plantea además el problema de la pobreza, o sea, dónde van los pobres, cuáles son sus dinámicas, etcétera. Esto va a ser continuado incluso por otros autores. Podríamos decir que los trabajos posteriores de José Nuno, de Aníbal Quijano, de alguna manera están retomando estas ideas de Luis y tratando de explicar procesos de marginalidad, masa, surplus, masa social marginada, etcétera, etcétera. Y hoy en día seguimos teniendo pobres y seguimos teniendo, en el caso de México, prácticamente la mitad de la población viviendo en pobreza, y con la pandemia probablemente el 60% o más de la población en condiciones de pobreza, lo cual nos remite a recuperar, a revalorar los aportes de Oscar Luis. Muchas gracias.
Ya son las 7:27. Sí, el tiempo más que marcado, perfecto. Bueno, pues me parece súper interesante muchas de las ideas que dijo el doctor Manserrer, sobre todo cuando se está planteando que alguien puede introducir un nuevo término, como por ejemplo cultura de la pobreza. No es tan fácil, de alguna manera, tener un concepto nuevo y que los antropólogos de alguna forma lo tomen, y mucho menos hacer visible a un grupo que es invisible, como por ejemplo los pobres urbanos. Entonces, bueno, pues eso me parece que es muy, muy importante. También me parece una cuestión muy importante la posibilidad de poder trascender lo que ya está escrito. Es decir, poder saltar los métodos antropológicos que en ese momento se tenían para poder introducir corrientes de otras disciplinas que no siempre son muy aceptados por quienes están dentro de una misma tribu, si lo queremos poner así. Entonces, me parece también muy importante esta posibilidad de poder hacer posible la combinación entre psicoanálisis y entrevistas a profundidad. También es importante que se reconozca, sí sé que, bueno, pues de alguna manera fue muy criticado, pero sin embargo, creo que sus estrategias obligaron a pensar de otra manera la antropología, cosa que se le agradece, porque finalmente pues son los pasos que se van teniendo para generar mayor conocimiento y para hacer que el conocimiento pues de alguna manera se vaya desarrollando. Entonces creo que sí es muy importante muchas de las ideas que el doctor Manserrer nos está planteando. Y una de las cosas que me quedó bueno, que me hizo pensar muchísimo, es justamente si verdaderamente la cultura nos rodea o si la cultura de alguna manera nos está permitiendo hacer cambios. Es decir, si se pone una narrativa sobre la mesa, probablemente pudieran haber cambios, pero en una primera instancia pareciera que él pensaba que esa persistía, a pesar de que, y en ella sucedían los eventos. Ya después, cuando nos cuenta el doctor Masferrer que en Cuba trataba de un poco como plantear de qué manera podía surgir el hombre nuevo, creo que allí justamente se da cuenta que la cultura no tiene las características que probablemente pensaba. No sé si esta pregunta pudiera ser contestada ahorita o la dejamos para el final, cuando venga la parte de preguntas y respuestas. Sí, sí, claro. De alguna manera, el Real Instituto Británico de Antropología decía que la antropología era la sociología de las sociedades salvajes. Con Oscar Lewis, los salvajes somos nosotros. O sea, él estudia las ciudades, ¿no? O sea, nos estudiamos a nosotros mismos, a nuestra propia cultura. O sea, cambia el método, ya no hay tribu, la tribu somos nosotros. Entonces, realmente también cambia el objeto de estudio de la antropología, ¿no? Y, y como eso podemos seguir, pero por un lado, y por otro lado, señala algo que es clave para entender los problemas que tiene hoy la Revolución Cubana, que es el voluntarismo, el pensar que porque se dice que se va a hacer, ya se cambió. Y eso es típico de determinado tipo de movimientos políticos, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido, para cerrar, Brodel dice que el tiempo tiene 4 dinámicas: el tiempo estructural, la larguísima duración, la larga duración y el, los acontecimientos. Entonces, la cultura está en el tiempo estructural y la larguísima duración y la larga duración, y los acontecimientos no la cambian tan fácil. Bueno, Muchísimas gracias, doctor Masferrer. gracias. Bueno, pues ahora, bueno, lo que sigue justamente es presentar la semblanza del doctor Ilan Semo para poderle ceder la palabra. Él nos va a hablar sobre nuestro homenajeado y se va a referir a la antropología como crítica del tiempo presente. Ilan Semo estudió
el posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México con una beca de Social Science Research Council. Realizó una especialidad en Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Chicago. Sus especialidades son la historia del tiempo presente, la historia intelectual, con un énfasis en la historia conceptual, y el estudio de las relaciones entre la cultura y lo político en la historia moderna. Ha publicado y ha coordinado libros como, por ejemplo, El ocaso de los mitos, La transición interrumpida, La rueda del azar, La memoria dividida y La postulación del pasado. Ha sido profesor invitado en el Colegio de México, la Universidad de California, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Illinois. También se ha desempeñado como un investigador invitado en la Universidad de California, la Universidad de Chicago, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, fue coordinador del posgrado en el Departamento de Historia en la Universidad Iberoamericana de 1991 a 93 y miembro del Consejo Técnico del posgrado. En investigación ha obtenido reconocimientos importantes por su trabajo de investigación en historia y ha publicado múltiples ensayos en revistas especializadas y en diversos medios de comunicación. Asimismo, pues está de más decir que ha participado en congresos y encuentros nacionales e internacionales. Así que, bueno, le cedo la palabra, doctor Semo. Gracias. Gracias, Meryl. Muchas gracias al CIJUM por la invitación. Y bueno, después de la interesantísima charla de Helio, que versó básicamente sobre el mundo conceptual, sobre pues, la parte más profunda de Oscar Lewis, que es como constituye su idea y su práctica de la antropología. Yo quisiera más bien hacer como un recuento muy breve de lo que podría ser la historia intelectual de Lewis. A ver, el nombre de casa de Lewis es Yechiel Lefkowitz. Oscar Lewis fue su nombre artístico, se diría, bueno, seudónimo en realidad. Decía que era muy difícil pronunciar todo eso, Yechiel Lefkowitz. Así es que optó por Oscar Lewis. No es su nombre real. Nació en Nueva York el 25 de diciembre de 1914. Su padre, Chaim Lev Lefkowitz, un estudiante rabínico de la ciudad de Sopotkin, que era uno de estos pasos tremendos, muy inclementes, de la frontera entre Rusia y Polonia, donde se realizaban permanentes pogroms. La familia había emigrado a Estados Unidos y el padre oficiaba en una sinagoga de la calle 13 en Manhattan. En rigor, Lewis creció en las afueras rurales de Nueva York, en la pequeña población de Liberty, un área impregnada todavía por la cultura muy del siglo XIX, de la cultura farmer del este estadounidense. Cuando tenía 5 años, una afección cardíaca del padre obligó a la familia a gastar sus ahorros en la adquisición de una granja que más tarde se convertiría en un pequeño, pues una pequeña pensión, un pequeño hotel con el nombre de The Balfour. Un hotel de unos cuantos cuartos cuyos precarios ingresos servían para su modesto sostén. El paradero recibió el nombre por los tratados con los que Lord Balfour había procurado que los judíos contaran con un lugar en Palestina, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Por eso le pusieron The Balfour. La niñez y la adolescencia de Yechiel transcurrieron así entre las lecturas caseras del Talmud, el rigor y el estilo protestantes de sus profesores y los menesteres de un hogar que colindaba siempre entre la clase media baja y a veces el drama económico. Yechiel, Oscar Lewis, tiene una biógrafa muy connotada, Susan M. Rigdon, que escribió un volumen que sigue siendo un clásico sobre la vida y la obra de Oscar, de donde tomo muchísima la información que les relato aquí. Susan lo imagina como un niño 3 veces solitario. En su familia, por la distancia de edades que lo separaba de sus hermanos, fue el más chico,
en Liberty, esta pequeña población cuasi rural, cerca de Nueva York, como un judío neoyorquino que creció entre farmers protestantes. Y entre sus compañeros de escuela, por el apoyo que debía brindar a la casa debido a la enfermedad del padre. Casi en las pocas notas autobiográficas que él mismo hace, dice que esa escuela le parecía como una suerte de planeta extraño. Lewis en realidad se refiere escasamente a esa época, a la época de la niñez, la juventud, a veces solo para recordar los desacuerdos con su padre, que fueron siempre creciendo mucho más, la extrañeza que sentía con sus compañeros de escuela, o el activista del Partido Comunista que solía trabajar ahí en el hotelito de Balfour durante los veranos, de quien escuchó sus primeras nociones de marxismo. Sea como sea, la soledad, incluso la excentricidad, serían signos distintivos de una carrera académica e intelectual que resultaría sin duda fulgurante en Estados Unidos, en América Latina, y yo creo que para la disciplina antropológica en general. Él mismo escribe que la parsimonia de la High School de Liberty lo aburría simplemente. Lewis concluyó su educación básica a una edad muy precoz, los 15 años, y se dirigió a Nueva York para continuar sus estudios. En 1930 ingresó al College of the City of New York, donde concentró sus estudios en las áreas de historia y filosofía. Sus profesores, esa gran generación de historiadores de los años 30, Philip Foner y Abraham Edel, dejarían una huella en su formación que más tarde sus críticos, particularmente en el campo de la antropología, impugnarían como historicismo, es decir, originalmente se formó como historiador. Desde entonces, para Lewis, la antropología sería una disciplina cuyo rigor debería buscarse en la historia. Pues el mayor error antropológico, según Lewis, consistía en creer que una cultura había sido como es y que seguiría siendo como se presenta ante los ojos del observador. Fue en el departamento de graduados de la Universidad de Columbia donde inició propiamente su formación como antropólogo. Ahí en las clases con Ruth Benedict, Ralph Lincoln, en las discusiones con invitados como Margaret Mead, figuras centrales en el pensamiento estadounidense, descubre la problemática que fija el centro de la mayor parte de su obra. Ya como lo señaló muy bien Elio, digamos una problemática que cubría casi hegemónicamente los estudios antropológicos de la época, la pregunta por la relación entre una cultura y las formas de la personalidad de sus individuos. Una pregunta que él desde sus primeros trabajos elabora de una manera absolutamente personal. A diferencia de Jules Henry, Lewis siempre desconfió de la antropología conceptual. Los arquetipos y las categorías, aunque inevitables, le parecían más bien vendajes que impedían observar la polimorfía de las relaciones entre la gente. Esta desconfianza lo apartó rápidamente de la doxa que ya se había desarrollado entre antropólogos más afines al marxismo. Lo único que, y a los del estructural funcionalismo, como decía Elio muy bien, lo único que Lewis adoptó de la teoría de Marx fue acaso la idea de que cualquier cultura era un orden fijado por el conflicto. Aquí casi repito unas palabras que él. El problema consistiría en explicar cómo es que el orden era posible. Tampoco desarrolló el fervor y la paciencia clasificatorias que distinguían a los trabajos de Benedict y otros de sus colegas. En cambio, fue uno de los primeros antropólogos en convertir el estudio de una comunidad en una labor multitudinaria, casi empresarial, que incluía estudiantes, entrevistadores y especialistas de las más diversas ramas. Así sucedió en la India a principios de los años 40, donde encabezó una investigación para confeccionar un método que permitiera estudiar cómo impulsar el desarrollo de poblaciones marginales. Lewis acabó elaborando un estudio sobre el origen de los conflictos y las facciones de un poblado hindú que exasperó a los administradores de la fundación que lo financiaban, porque no se basaba en datos duros, sino en historias aisladas de vida de algunos de sus miembros, y además no llegaba a ninguna conclusión práctica. La respuesta del antropólogo fue que antes de aplicar apoyos, había que entender los hilos más profundos que movían una cultura,
y dejar que sus miembros avisoraran sus propias necesidades. Nadie como Lewis entendió y denunció la hipocresía y los saldos a veces devastadores que se escondían bajo los programas de ayuda a la pobreza. Y esta es la clave, es decir, de lo que él llamó la aportación central de Lewis, ¿no? Para Lewis, el mundo de la sociedad solo adquiere su expresión radical en la voz de un individuo, en el semblante, en el cuerpo de los individuos aislados, en sus experiencias personales. Es ahí donde se juega, digamos, la dinámica de lo que es invisible a quienes llegan desde afuera de esa cultura, y es lo único que nos puede no explicar. Nunca creyó que se podía explicar una cultura, pero sí tramar, digamos, una serie de vías para percatarse al menos de lo que estaba pasando ahí. Y así sucedió también en sus primeros estudios sobre Tepoztlán, en 43. Si algo distingue a las preguntas que Lewis hizo para investigar la condición de comunidades indígenas hispanohablantes, fueron sus críticas a dos formas del romanticismo antropológico, ya lo señaló Helio muy bien. La primera se dirigía contra los trabajos que había realizado Redfield años atrás en la misma zona, al que Lewis admiraba, le dedica su primer texto sobre Tepoztlán, pero Redfield, al igual que una buena parte de la antropología occidental, había idealizado a la comunidad indígena como una suerte de antípoda de los males que desgarraban a la vida urbana y al mundo moderno. Su otro flanco de crítica, más riguroso aún, fueron los discursos sobre la pobreza como centro de superación de los dilemas de la sociedad moderna, el capitalismo, uno de los grandes relatos que fijaban la columna vertebral del desarrollismo de la época y de las críticas morales a las aporías de la modernidad. El resultado de esa labor fue su primer trabajo clásico, Life in a Mexican Village, Tepoztlán Restudied. El subtítulo signaba el espíritu de todo el texto. Lejos de comenzar su estudio por el exotismo de una comunidad indígena, sus mitos, religión, figuraciones simbólicas, objetos por excelencia de la antropología de la época, las baterías de Lewis se dirigían a exponer su condición social, sus contradicciones, su verticalismo, sus exclusiones interiores. No despreciaba la relevancia de los saberes simbólicos, pero quería descifrar cómo se ponían en acción en la vida cotidiana de la gente. En esta época, acaso su paso principal fue el acotamiento del método que habría de elaborar en sus trabajos posteriores. Entre la comunidad y el individuo existía para Lewis una fábrica en la que se ponían en juego todas las categorías abstractas de la comunidad, en tanto que formas de vida de sus individuos. Yo creo que el problema de la forma de vida es la clave de la antropología. Y en eso es absolutamente relevante, no solo para... Hace poco estaba releyendo un texto incluso de Foucault, es el Tecnologías del Yo, escrito en los años 60, donde llega a la misma conclusión. No creo que ni haya conocido ninguno de los dos mutuamente su obra, donde dice, la clave de todo esto es ver cómo se relacionan las formas de dominación con la vida de los individuos. Esto parece ser, y creo que Lewis encontró una manera óptima para entrar, que no solo no se han olvidado, sino que sigue siendo un punto de referencia. Para Lewis, esa fábrica, ese encuentro de la familia, no la familia en tanto que categoría general, sino tal y como era vivida y subjetivada por sus miembros. De ahí que las historias de vida pudieran revelar aspectos que ningún estudio estadístico o conceptual podía ni siquiera imaginar. No fue sino hasta el 54, cuando pudo poner a prueba sus intuiciones y premoniciones sobre lo que a mí personalmente me gustaría llamar el subjetivismo etnográfico. Acuérdense que Kant llamó idealismo crítico a su filosofía, ¿no? Lewis podría llamarse algo así, un prolífico y fecundo subjetivismo etnográfico. El estudio de 5 familias que habitaban en la Ciudad de México, 4 de ellas en vecindades, debería arrojar una visión más detallada de lo que Lewis había empezado a llamar cultura de la pobreza, a la cual ya
Elio, Mailí hicieron mucho énfasis. ¿Acaso su aporte conceptual más esencial y más polémico al estudio, no solo los barrios negros en las ciudades estadounidenses o los conflictos entre los marginales de la India, o de la condición de las comunidades indígenas en Tepoztlán, sino de las aporías de la modernidad misma? Su teoría era que la modernización, la industrialización, el capitalismo, la urbanización, no solo producían pobres, sino algo más complejo de comprender, una cultura de la pobreza. La pobreza aparecía así no solo como una condición social, una suerte de estado transitorio que cada sociedad podía resolver de una u otra manera, sino como un auténtico orden de lo que una parte de la escuela de los análisis llamaría mentalidades, miradas codificadas, diría yo, miradas codificadas, es decir, estructuras profundas de desplazamiento y sobre todo que persisten más allá de los cambios. Yo creo que sistemas simbólicos y prácticas profundas que se transmitían de generación en generación y que resultaban de las maquinarias sociales que se proponían supuestamente erradicarla. Yo creo que Lewis pertenece a toda esa generación de los años 50 y 60 que hicieron ver al mundo las ciencias sociales, que no solo había sistemas, estructuras y economía como los grandes engranajes de la sociedad, sino que en los órdenes simbólicos se jugaba algo mucho más persistente, mucho más duradero, mucho más condicionante y mucho más represivo. Para mí, cultura en Lewis es sinónimo de represión, punto, sinónimo. En aquí se acerca mucho a la noción de Freud, básicamente, sobre todo de autorrepresión. Bueno, de las 5 familias que estudié a mediados de los años 50, escogí una de ellas para explorar con máximo detalle la existencia de ese orden profundo, los Sánchez. Bueno, a través de cientos de páginas que se limitan, en términos de neurolimia, limitan a reproducir testimonios autobiográficos, la pobreza deviene más que un objeto de explicación, una épica sin épica, una condición del sobreviviente, de la violencia y el deseo, del odio y la solidaridad, de la ira y la indiferencia, de la rebelión individual y la resignación colectiva, de la angustia y la anestesia, de las carencias y los repliegues sobre sí misma. Una suerte de divina comedia del mundo moderno, cargada con todos los mecanismos posibles del humor, la resistencia, el desdén, la autodefensa de quienes no cuentan con ninguna opción más que sí mismos. Redactado con la destreza de un extraordinario escritor, porque eso es lo que es Lewis, ¿no? Para Lewis es claro que la escritura no solo es el camino de la expresión de las cosas en el mundo de las ciencias sociales y la antropología, sino es su resultado mismo, no pueden estar aisladas. Por eso resulta tan fulminante y tan duradero su texto para mi gusto. El libro es más una novela, como decía Elio, que un texto de relaciones causales, en el que sus protagonistas son recreados como figuras de los testimonios que ellos mismos rindieron. Pero una novela cargada de todas las señales que requiere una crónica destinada a producir los efectos de una presencia. Los paisajes de la desolación tras la fachada de un país, México, como en los años 60, que se jactaba de haberse encaminado por el milagro del desarrollo y el crecimiento. La primera edición en inglés apareció en 61, fue un éxito. El Fondo de Cultura, dirigido por Arnaldo Fila, como contó aquí Elio, publicó la primera edición en español. Se agotó unas cuantas semanas, al igual que la segunda edición. Pero el texto produjo tantas críticas como vindicación. El subjetivismo etnográfico de Lewis, así le llamaría yo, fue visto por muchos académicos como una suerte de perversión metodológica. Tendrían que pasar más de 30 años para que la crítica a la antropología advirtiera que incluso los antropólogos, con mayores aspiraciones, entre comillas, científicas, no hacen más que proceder exactamente de la misma manera que lo hizo Oscar Lewis. La diferencia es que ellos no lo aceptaban y muchos de ellos no lo aceptan. Hoy sabemos que el ingrediente de ficción
que encierran las ciencias antropológicas. Define una buena parte de sus narrativas y sus resultados. Y entonces, le contó Elio, ya sucedió lo insólito. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística interpuso en febrero del 65, ya voy a acabar, una demanda contra el libro y contra el autor en la Procuraduría General de la República. La demanda acusaba a Lewis por el estilo obsceno, soez y ofensivo para la moral pública y la impúdica descripción de escenas eróticas que ofenden el más elemental sentido del pudor de nuestro pueblo. Así decía la demanda de la Sociedad Mexicana. Y continuaba, también protestamos contra este lío por estimarlo antimexicano, lo acusaban de antimexicano, hubo propuestas de aplicar el 33, y es subversivo, ya que con toda mala fe presenta solamente aspectos negativos de la familia, etc. Rápidamente hubo defensores de Lewis, es importante decirlo. En la Gaceta del Fondo, en marzo del 65, varios escritores respondieron a las acusaciones, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Terrés, Emanuel Carballo y muchos otros. Ya se han hecho investigaciones sobre ese affair, esa crisis de orden intelectual. Fue una ruptura intelectual. En el suplemento de la revista Siempre, Benítez y otros críticos se sumaron a la defensa de un texto que no hacía más que registrar las condiciones de la pobreza tal y como eran percibidas por quienes eran sus víctimas. Finalmente, la PGR no llevó adelante el caso. En noviembre del 65, Orfila fue obligado a renunciar a la dirección del fondo. El mismo Lewis escribió alguna vez que todo el asunto no perseguía más que a la institución y Orfila de la editorial. Es muy interesante la humildad de Lewis, ¿no? Cuando se refiere a sí mismo, ¿no? Dice, yo no creo en ninguna crisis política ni nada. Lo que había detrás es que querían simplemente quitar a Orfila en una época en donde Orfila era de los pocos lugares en México en que se había abierto una amplísima espectro de voces que se cerraban por todas partes en los años. Es probable que el argumento del Lewis sea correcto, pero lo importante es las consecuencias de ese acontecimiento para el conjunto de la cultura mexicana, que sí cifra, creo yo, lo que serían los 60, esa enorme separación entre el mundo intelectual y el mundo político, que se expresaría después de 68, etc. Pero los hijos de Sánchez, al igual que una década antes Los Olvidados, y yo creo que los hijos de Sánchez y Los Olvidados de Buñuel tienen que ser puestos aproximadamente en el mismo lugar, porque a sus autores, Buñuel y Lewis, les pasó un poco lo mismo desde el punto de vista político. Estas dos, es decir, el libro y la película, afectaban la más reprimida de todas las versiones de una sociedad que había convertido a la pobreza en un territorio imaginario de la abnegación moral y el recato civil, que es este gran discurso de la Revolución Mexicana, ¿no? El pueblo totalmente forcluido, pero humilde, digno, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hacen tanto Los Olvidados, que es el retrato de la pobreza urbana a través de los niños, como Oscar Lewis son muy paralelas, creo que revientan, ¿no? Como igual esa suerte de hipocresía que había en el discurso de la Revolución Mexicana sobre la pobreza. El libro de Lewis queda como uno de los lugares de la memoria que invirtieron los valores sobre los que gobernaba una élite que se sentía propietaria de todas las versiones de la nación. Y si su cometido era producir un acto de conciencia sobre los densos laberintos de la pobreza, no hay duda que en cierta manera lo logró. Y coincido con Elio, es un extraordinario intelectual en todos los sentidos de la palabra. Impredecible, irreverente, iconoclasta, solitario, sin filiación ideológica específica, fiel a un método que él mismo ha creado y víctima de ese método, como debe ser todo pensador de un pensamiento auténtico. Y yo, pues, hasta aquí. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, pues se agradece realmente un recuento de su historia intelectual, su niñez, cómo vivía, cómo era su personalidad. Pues de esa manera uno puede entender perfecto cómo estas configuraciones entre su personalidad, las relaciones y las relaciones, justamente lo convierten en eso, en lo que ambos, el doctor Masferrer y
doctor Semo, de alguna manera nos dicen cuando es un intelectual y que de alguna forma pues tiene todas esas características, la de ser pues justamente fiel a lo que él cree y a lo que él de alguna manera defiende, ¿no? Entonces creo que tener este recuento se agradece muchísimo. Otra vez, haz de cuenta, creo que hay algunas ideas que son muy importantes, como por ejemplo pensar que la cultura es un orden y posibilita, es decir, es como una plataforma. Entonces, bueno, justo esa parte me parece que es muy importante. Y cómo en esa plataforma o en ese orden, pues también existe el conflicto. Yo creo que, bueno, pues eso es muy importante porque lo vivía también él, ¿no? Otra de las cosas que me pareció como muy importante es poder decir que el avisor, que solamente una persona puede avisorar sus propias necesidades cuando justamente se sitúa en ese mundo en el que vive y de alguna forma trata de buscar el significado para percatarse justamente de los hilos que de alguna manera lo mueven. Creo que esa es una de las ideas que ahorita Ilan nos plantea y que creo que es muy, muy importante rescatar. También me pareció como muy importante esta parte de tratar de descifrar la acción en la vida cotidiana, en la propia forma de vida. Es decir, no irse a buscar en otros lados, sino tratar de concentrarse en lo que es la forma de vida y tratar de ver allí al actor que se relaciona justamente con esa forma de vida. Entonces, creo que eso estaba como fuera y hace que uno vuelva a ver las cosas cotidianas que de repente son las que se pierden. Bueno, regresando justamente a la familia, que uno la vive como algo dado, pues creo que allí se revelan muchos de los detalles y se puede ahondar justamente en ellos para poder entrar a la cultura. Algo que me pareció como muy importante es justamente ir más allá de lo que las estructuras y el conocimiento de repente nos van planteando y podernos justamente saltar a las cosas más profundas no nada más quedarnos con las ideas, sino ir más allá de lo que está, es decir, de la cultura, y pensar que la opción es contar con uno mismo. Eso difícilmente uno llega a pensarlo, ¿no? Pero bueno, probablemente esa sea como la realidad. Bueno, pues agradezco mucho las dos conversaciones, porque han sido como conversaciones, y bueno, creo que abro la mesa como para poder, con estas ideas, pues ver si alguien quiere decir cualquier cosa sí, Silvia. Creo que sí, está apagado tu micrófono. Bueno, a mí me encantaron ambas conferencias, creo que sí abrieron toda una disyuntiva que justamente es hacia donde va mi pregunta. Y se las propongo. Dice, en un testimonio, ¿dónde queda la ficción y dónde queda la realidad? ¿Es la memoria una fuente oficial? Es decir, en toda esta construcción en donde se rompen esas fronteras de las disciplinas, justamente está, digamos, esa intriga de dónde ubicar el género, dónde ubicar esta, digamos, esta noción de la realidad, ¿no? No sé si Ilan o... Sí, no sé quién... Sí, comienzo yo y sigue Ilan, porque creo que más o menos tenemos ideas muy convergentes. La Escuela de Cultura y Personalidad tiene un punto de partida epistemológico, y es que todo individuo es un archivo de su cultura. El desafío para el antropólogo es poder entrar a ese archivo. Y ahí es donde Oscar Luis y otros antropólogos, no solo él, utilizan de alguna manera técnicas psicoanalíticas, porque, y esto ya fue planteado, bueno, en la misma época está escribiendo Lévi-Strauss y plantea que tenemos que indagar el espíritu profundo, el mundo de los mitos, etcétera, ¿no? Entonces, este punto de partida es clave en la antropología.
sea, todo individuo es un archivo, ¿no? Y entonces, el desafío que tenemos los antropólogos es poder entrar a ese archivo. En ese sentido, es una técnica también tomada de la historia. Claro, mientras que los historiadores clásicos, no digo, buscan en el AGN el papel que le corrobore su hipótesis, digo, estoy exagerando. En cambio, el antropólogo, entonces, desde esta perspectiva histórica que muy bien nos describía Ilan Semo, tiene que entrarle. Y además están los trabajos de Han Assmann de que sobre la memoria, ¿no es cierto?, la memoria profunda, la ciencia de la memoria, etcétera. Entonces, podemos decir que son precursores que rescatan este archivo. Y entonces, incluso Han Bancina, cuando hace este libro, La tradición oral, etcétera, o sea, no es que no hay documentos, tenemos que identificar esos documentos y saber encontrar estos documentos en las tradiciones orales, ¿no? Porque evidentemente los pobres no generan archivos en papeles, no figuran en el AGN, ¿no? O solo figuran como una estadística para el Coneval, ¿no es cierto? Hay tantos que están en pobreza laboral y cosas así, ¿no? Entonces, pero la mayoría de la población son pobres. Entonces, en realidad, muchas veces los sociólogos o los historiadores están trabajando simplemente un segmento de la sociedad, una élite, ¿no? Pero no tienen idea de lo que pasa en las masas, en las grandes masas que componen la sociedad. O sea, este es el planteo de Oscar Luis. Entonces, él lo que nos dice es, yo me voy a sumergir en este universo de esta familia y de ahí voy hacia abajo y voy a tener la información, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, tú crees que conoces porque sabes la dimensión del Producto Interno Bruto, sí, pero ¿cuántos comen Producto Interno Bruto? Los pobres no figuran en las cifras del Producto Interno Bruto. No están registrados por el INEGI, ¿no? Incluso el INEGI dice que la población económicamente activa de México, según el censo económico, son 36 millones, que hay 30 formales y 6 millones de informales. Y en la misma página de INEGI dicen que la población económicamente activa de México son 58 millones más o menos de personas, proyectándolos, y que entonces hay 20 millones, según el propio INEGI, que no saben dónde están, ¿no? Si suma los 20 millones más los 6 millones que dicen que son informalmente informales, formalmente, según INEGI, entonces, ¿dónde están estos millones de informales, ¿no? El INEGI lo saca esa cifra por el Censo General de Población, pero no por el Censo Económico. Ahora, se les perdieron 26 millones de personas. ¿Dónde están? Son invisibles, ¿no? Y en el Seguro Social no sé cuánto gana el sueldo mínimo, cuando en realidad ese no es el sueldo, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos el punto de vista de los antropólogos, ¿no es cierto? Justamente a tener claro dónde están los que son invisibles. Sí, nada más para agregar un poquito ya a esto que dice Elio, me encanta la idea de el otro como archivo. Esto es muy profundo. Y la pobreza como el mal de archivo de la sociedad mexicana. Es decir, el mal de archivo en el sentido de que cuando muestra su rostro, siempre a través de los recursos de la ficción, ¿sí? Es decir, el cine y la escritura cuasi novelada de la antropología. Curiosamente, es donde la pedrada es más contundente, ¿no? No en esos estudios conceptuales, así, antropológicos, que van a dar ahí a los archivos de la ENA o algo así, ¿no? Sino, curiosamente, son dos
Es decir, la eficacia, si el antropólogo, el historiador, tiene en la mano una cosa muy delicada que no puede prescindir de su propia narrativa, porque su propia narrativa no solo es su expresión, sino es el resultado mismo de lo que están diciendo. Y en eso Lewis no tuvo ningún temor, ningún miedo a todas las críticas de la época que lo acusaron precisamente de este subjetivismo, etc. ¿no? Yo creo que hay algo muy interesante, sobre todo en Cinco Familias, ¿no? La dialéctica entre memoria y olvido no existe. No hay olvido. Nada se olvida, todo queda. Queda como latencia, queda como desplazamiento, queda como reclusión, ¿no? Pero esas formas de la experiencia, porque es una antropología de la experiencia, esto es lo que es de la experiencia cotidiana, la forma de vida, ¿no? Esto solo puede ser recobrado si uno ingresa en la vida cotidiana, porque solo se presenta como latencias, como lapsus, como registros. Bien decía Mary, y voy a insistir, es decir, la diferencia entre pobres y gente no pobre es que los pobres no tienen recursos. Los pobres solo se tienen a sí mismos, ¿no? Echan una mano porque mi tía está enferma, no puede ir a trabajar, me puedes cocinar. Y esto queda increíblemente. Y el otro lado, por supuesto, de que tienen a sí mismo como objeto de su hostilidad absoluta, ¿no? Que es la otra gran cosa, que es la demitificación del proletariado, pues, ¿no? Porque hay en la época, en los años 50, 60, ¿no? Los pobres del mundo, en parte por los grandes relatos cuasi revolucionarios de la época, son tremendamente mitificados. Hay esta doble desmistificación. Hay la desmistificación que crean los discursos normales de sociedades y los discursos también muy radicales, diciendo, mira lo que son los pobres, aquí hay verticalismo, aquí se explotan unos a los otros, se tienen que entender bien lo que estás, y a la vez hay cuantiosísimas fuentes de solidaridad inevitable, porque si no, no sobreviviría. Entonces, en ese sentido, no hay memoria, ¿no? Hay memorias en combate ahí dentro. Y esto queda muy bien reconstruido, ¿no? Las historias de Susana, ¿no? Todas las historias de si tenía la casa chica, no la tenía. Esto es memoria, esto es registro, es decir, lo más fundamental. ¿Te recuerdas de la historia tal y como yo la conté? Las mujeres tratando de imponer su memoria para adquirir derechos en ese mundo, ¿no? Es decir, la forma más vívida de Clio, que es yo tengo derecho porque tengo una historia, y los otros abatiendo estas cosas. Son cosas que a la hora de analizar la obra de Lewis habría que recoger con mucho más cuidado. Merecerían mucho más atención. Sí. Sí, me parece muy interesante, pero eso me hace pensar mucho, por ejemplo, en si existe entonces o qué sería la mentira. Haz de cuenta con lo que está diciendo ahora Ilan, ¿dónde estaría la mentira? Haz de cuenta, sí es cierto que tenemos como lapsos, sí es cierto que recordamos cosas, pero luego las recomponemos y hacemos como biografías diferentes de un mismo evento que vivimos dos personas y que las interpretamos distinto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace o qué es lo que distingue lo que hay en cada uno de los archivos, utilizando la metáfora de Helio, y la mentira existe o no existe entonces, porque pues, cada quien tiene una manera de recordar lo que recuerda, ¿no? No sé. Bueno, sí, cualquiera que haya leído los textos psicoanalíticos, pienso en Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa, ¿no es cierto? O sea, evidentemente podría asegurar que
que era una lectura de la época, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la mentira es no es una negociación? ¿Sí? Porque en términos estadísticos, los censos generales de población dicen que hay 103 mujeres casadas por cada 100 hombres casados, ¿sí? Entonces, ahí, o sea, hasta los censos nos dan las cifras de estas casas chicas, ¿no es cierto? Entonces, no es es la realidad. Entonces debemos entender cómo funciona. O sea, ese es el desafío. Lo otro, o sea, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Una cosa es la cultura real y otra la cultura ideal, ¿no? O sea, para citar otra película más de clase media, ¿no? En Roma, cuando la mamá de Cuarón, digamos, su marido se está yendo en el bocho y ella le da un beso en la boca al marido. ¿Qué está proponiendo? ¿No? No está, puede ser que esté proponiendo una negociación, no una mentira. El racismo que puso de manifiesto Yalitza Aparicio, ¿no es cierto? Mientras era la sirvienta todo iba bien, pero cuando la postulan para el Oscar, hay algunos cuantos que se le ponen los pelos de punta, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que esa es la realidad, ¿no? Eh, no el racismo, la discriminación, eso es, no es la mentira, es la negociación. Voy a hacer lo que pueda por salvar mi matrimonio, ¿no? Y entonces, eso es parte, debemos entender que hay una parte explícita en los sistemas culturales, hay implícitos y hay cosas de lo que no se habla, pero que todos saben que existe. Esto es lo que tenemos que, el trabajo de los antropólogos, entender cuál es la lógica del sistema. No podemos repetir lo que dice el sistema que es, ¿no? Sí, muchas gracias. Mary, creo que Claudia Bode quiere mencionar algo. Ay, perdón, es que no veo a todos, perdón, Sí. porque el Zoom como que limita de repente muchísimo. Sí, gracias. Hola, Tienes la palabra. Claudia. Hola, Claudia. buenas noches. Bueno, me parecen maravillosas las dos ponencias, me parecieron súper interesantes sobre Lewis, pero sobre todo lo quería agradecer al doctor Masferrer, que me aclaró una cosa que era una intriga para mí hasta ahora. Al leer el libro de Los hijos de Sánchez, hace relativamente poco, una segunda lectura, encuentro que está prologado por el doctor Letson. El doctor Letson fue un psicoanalista que estuvo aquí en los años 60 y yo la única referencia que tenía de él es que era un especialista en la prueba de Rorschach y que entrenó aquí a un grupo de psicólogos mexicanos y las hizo especialistas en esa prueba. Una de ellas era mi madre, que después continuó con el seminario del doctor Letson. Y me pareció siempre me intrigaba, bueno, ¿qué tiene que ver Letson con Lewis? O sea, ¿qué tiene que ver la psicología con la antropología en aquella época, ¿no? O sea, yo pensando hace muchos años. Entonces, este vínculo con la entrevista a profundidad me pareció me esclareció y me hace, digamos, mucho sentido, como se dice, como en términos metodológicos en este trabajo que se desarrolla en la antropología, fundamentalmente en la etnografía. Y pues se le quería agradecer porque yo no entendía qué hacía el doctor Letson en el mundo de la antropología y hoy me quedó claro y eso me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a dar un dato más. Eric Fromm dirigió un taller, bueno, varios talleres, por supuesto, ¿no? Pero hubo un taller en el que participó Juan Rulfo y otros intelectuales mexicanos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, si usted lee a Rulfo, que lo habrá leído, por supuesto, ¿no? Bueno, si uno lee a Rulfo,
que es de una creatividad, o sea, es un autor, un clásico, pero también hay un estilo, tiene algo en común con los hijos de Sánchez. Es toda una época en que comienza a explorarse en profundidad que es ser mexicano. Después viene otra época, que es la época de la marxistización de las ciencias sociales, y ahí se deja de lado la producción de muchos intelectuales norteamericanos y se los sustituye por europeos, etcétera. Pero creo que en muchos casos es importante la época del materialismo histórico en los años 70, 80, eso es una etapa, es parte de la historia del desarrollo de las ciencias sociales, pero creo que hay que ir rescatando todos los aportes de distintos autores para ir construyendo una ciencia social latinoamericana, donde hay gentes de tradiciones étnicos, nacionales, etcétera, muy diversas, pero es justamente la construcción de lo propio. Muchísimas gracias. Ay, no veo a nadie para poderle dar la palabra, así que creo que cualquiera puede interrumpir. Perdón. Que tiene que levantar la mano porque creo que los micrófonos están apagados desde el operador. Entonces, para pedir la palabra tienen que bajar el cursor y en reacciones, picar reacciones y ahí sale la manito. Y entonces, ¿ves? Ahí está, ahí sale mi manito. Ese es el chiste. Este es el sistema. Entonces, si alguien quiere hablar, tiene que picar la manito. Ilan quiere decir algo. Nada más, algo sobre Mary, que la mentira. Yo creo que en Lewis es muy interesante porque mentira y verdad son siempre relaciones de poder. Estallan donde hay una relación de poder, para Lewis. No son problemas epistémicos de conocimiento, ¿no? Y la mentira es lo indecible. Por más que sea algo efímero. Hay una escena donde el padre, él golpea a la esposa porque insinuó que le había gustado un vecino. Es una insinuación, nada más, ¿no? Es decir, entonces, claro, eso quedará entonces callado de ahí para siempre. No es que tenga algo que ver con el vecino, sino simplemente insinuó, ¿verdad?, que le había parecido a alguien atractivo, etc. Lo indecible aparece entonces, al no decirse, aparece como la potencia de mentira. Es fascinante el trabajo que hace Lewis, es sutilísimo con eso, ¿no? Y yo creo que lo interesante ahí es que yo diría que Lewis divide ese mundo, esa familia en tres partes, ¿no? Es decir, para él los Sánchez son, digamos, desarmados de todas las categorías con las cuales la cultura dominante los ve. Pobres, dignos, etc. No. Y aparecen como un mundo posible, un mundo que hay que indagar. El otro es un mundo posible. Ese es su concepto del otro. Y sobre todo un rostro en acción. Es decir, y el rostro solo lo podemos, no son cuerpos, son rostros, porque el rostro es lo que da singularidad a una vida. Ese es el rostro. Son narrativas de la rostridad. En el rostro está todo lo que nos hace únicos, ¿no? Y comunes a la vez, pero en la descripción de ese rostro. Y por supuesto lo tercero es un lenguaje. Pero es interesante como Lewis no se la pasa, no es un traductor, que es lo típico antropólogo, ¿no? De esta gente quiere decir esto bajo esto. No. Él no funciona como un traductor de culturas.
el construir una épica de la cultura que está viendo, que es muy distinto. Y ahí está la fuerza. La fuerza es que él desaparece como, que es lo típico del antropólogo. Yo soy historiador, pero es lo mío. Los tres hacen algo muy parecido, ¿no? Se sienten como traductores de un mundo para el mundo moderno. Esa operación él no la hace. Él construye una divina comedia en sí misma, que tiene sus significados dentro, que no tiene que ser explicada afuera. Yo creo que ahí está la fuerza, a través de de vindicar el método ese de la entrevista psicoanalítica. Con tanta sutileza, ¿no? Porque no hay psicoanalismos en la obra de él. Ese es el punto del conflicto, porque en el canon antropológico está el punto de vista del nativo y el punto de vista del antropólogo. Claro. ¿Sí? Pero aquí la genialidad de Lewis, y de ahí el uso de lo que yo llamo la entrevista profunda, es que él transforma el punto de vista del antropólogo en el punto de vista del nativo, al reconstruir el relato con información que él dice, yo tengo la grabación de cada uno de lo que estoy diciendo, yo tengo el soporte, ¿no? Entonces, ahí es el armado y la confusión mental de los antropólogos, ¿no es cierto? O sea, uno escucha muchas veces a los colegas decir una serie de cosas muy divertidas, ¿no es cierto? Pero esta es la genialidad de Lewis, que el antropólogo sigue teniendo su punto de vista, pero lo hace con el punto de vista del nativo, digamos, en esta... Yo no estoy muy de acuerdo con esa nomenclatura, pero digo, para decirlo en términos epistémicos, ¿no? Ese es el punto. Sí. Muy bien. ¿Es algo más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Ay, bueno, nada más el último comentario. Creo que una de las cosas que me hizo sentido ahora fue poder entender un poco con las explicaciones que ambos dieron, un poco como si supuestamente la cultura es un orden, de repente se trata de alguna forma de cambiar a través de empoderar a la gente, es decir, como dar voz a la gente, darles un rostro, como dijo Ilan, tratar de sacar del archivo ese documento, ese argumento con el que pueden de alguna manera defender algún derecho o alguna necesidad. Y creo que, bueno, pues allí yo tampoco soy antropóloga, pero un poco como desde la sociología sí puedo pensar en cuál es la lógica o qué cosa está detrás, por ejemplo, de poder hacer que alguien pueda cambiar su entorno. Y eso no es como algo fácil porque, bueno, es empoderar para poder tener justamente un documento, un argumento, para poder con ello defender algún derecho, alguna necesidad, alguna preferencia, que no siempre se tiene, porque, bueno, pues no se tiene esa posibilidad, la voz no la tiene cualquiera. Y entonces, bueno, pues entiendo muchísimo más la lógica de cómo tener una voz para poder defender o para poder tener presencia, para no ser invisible. Así que bueno, pues agradezco muchísimo las dos. Es el proyecto político. O sea, sí, romper los pobres son actores de la historia. Ahí están, son millones. Volveremos y seremos millones. O sea, en definitiva, de alguna manera, si se lo quiere ver, es el proyecto de la gente que vivió el éxodo. Claro. Sí, interesante. No, y lo otro, además, es todos estos grandes proyectos que se hacen para los pobres, por encima de los pobres, siempre prescindiendo de ese mundo y de esa forma de vida que quedan tan bien expresadas en la obra de Lewis. Lo único que acaban es produciendo más devastación, pues, ¿no? A propósito de trenes mayas y cosas, es decir, todas estas cosas que se hacen desde quien piensa en apoyar eso sin partir. Ese es su conflicto en la India, precisamente, ¿no?
bueno, vamos a ver qué pasa aquí, cómo es la vida y cómo las demandas se constituyen ahí dentro, ¿no? Y claro, el otro mundo, el mundo de la no pobreza, tiene como punto instituyente de sí mismo el desconocimiento de esto, como punto recurrente. Es algo que habría que analizarse, lo cual acaba en más pobreza, siempre.